Bueno, gente, llegó el momento de mostrarte unos ventiladores que no cuentan con un buen precio y unas prestaciones que tú tienes que ver. Lo primero es que corren en velocidades de 1800 revoluciones por segundo, son de 120 milímetros y lo más importante, puedes sincronizarlo con todas estas aplicaciones. Fíjate, con la mayoría de aplicaciones para que tú controles las luces RGB y controles la velocidad de los ventiladores sin mayor problemas. Así que ya no es necesario gastar tanto dinero, ya que unos ventiladores como este te van a resolver sin ningún problema. Y lo mejor de todo, míralo aquí, garantía de 3 años. Así que también me gusta que fíjate cómo se ven las luces en RGB. Se parece muchísimo a una marca que hay por ahí que es carísima y tienen más o menos este diseño. Pero déjame sacarlo de la caja, mostrarte qué trae, y voy a conectar uno para mostrarte cómo se vería. Ahora voy a sacarlo. Wow, mira aquí, encontramos en la parte de arriba algo interesante. Déjame ponerlo así para que ustedes puedan ver. Fíjate algo interesante, y es que viene con su control master. Esto es bueno porque tú no tienes que comprar un accesorio adicional para tú conectar todos los ventiladores al mismo tiempo, sino que con este accesorio tú vas a poder controlar tanto la velocidad del ventilador como las luces en RGB. Y fíjate donde puedes conectar la energía de este lado. Pero déjame sacarlo. Lo voy a sacar para que ustedes vean bien cómo sería esta parte. Así es, vamos allá. Uno es para la velocidad de los ventiladores y el otro es para controlar las luces en RGB. Mira, sería de esta manera. Lo que no me gusta es que está así abierto. Me hubiese gustado como que esto estuviese tapado, pero creo que por este precio no se puede pedir nada más. De aquí se alimenta la energía y aquí tú vas a aumentar los ventiladores. Mira el otro, déjame mostrarte el otro también. Este viene también con esta cinta adhesiva para que tú lo pegues en cualquier parte de tu gabinete y que no vayas a tener mayor problemas. Voy a sacar aquí. Este es para las luces en RGB. Míralo aquí. Aquí tú controlas las luces en RGB y me parece que, mira, de manera manual, ve, conectas esto para la corriente, ¿no? De aquí, lo sincronizas con tu board y no pasa nada. Mira, importante que tú, por ejemplo, si quieres controlar las luces o quieres controlar la velocidad de los ventiladores, puedes hacerlo de manera manual. Si tú no tienes, por ejemplo, una aplicación que se sincronice con los ventiladores, pues tú vienes acá y lo controlas de manera manual, tanto la velocidad como los colores. Fíjate aquí donde dice los diferentes modos y fíjate aquí donde dice speed. Eso significa que aquí tú aumentas y bajas la velocidad. Así que esto me pareció súper interesante porque en caso de que tú no quieras sincronizarlo con ningún board y tú no quieras sincronizarlo con ninguna aplicación, pues lógicamente tú con esto lo vas a hacer y no pasa nada. Mira, lo voy a poner un poco más de cerca para que puedas apreciar bien de qué estamos hablando, ¿ves? Y aquí está la cinta adhesiva para conectarlo en cualquier parte de tu gabinete, y es lo mismo para los motores. Este es para los motores de los ventiladores y este es el Control Master y para controlar las luces en RGB. Voy a poner esto por aquí. Voy a ponerlo por aquí. Listo. Bien, y ahora voy con el plato fuerte. Aquí está el manual. Fíjate aquí, 120 milímetros y podemos controlar sin ningún problema. Aquí está la guía de instalación para que no te pierdas con la instalación, pero esto es súper fácil, es súper sencillo instalar estos ventiladores. Ahora vamos a sacar todos, 1, 2, 3, y es la parte que a mí me gusta. Miren cuántos ventiladores por este gran precio. Voy a dejarte más información en la descripción de este video para que vayas y te compres estos excelentes ventiladores. Mira, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 en total. Y voy a sacar un solo, porque imagínate, sería lo mismo
Voy a sacar este del empaque. Voy a sacar este. Y wow, me encanta. Deben de ver, seguramente se van a ver súper bien, ¿eh? Miren la parte aquí donde podemos ensamblarlo. Súper genial. Aquí saca de aquí para allá, ¿no? Y miren el diseño. 120 milímetros, como dije hace un rato. Y mírate aquí la capacidad máxima, el voltaje máximo que tú necesitas para echar a andar estos ventiladores. Como dije hace un rato también, fíjate aquí donde tenemos la conexión. Esta es la que controla los motores y esto es lo que controla las luces en RGB y va hacia el control master para controlar tanto las revoluciones a velocidad de los ventiladores y para nosotros controlar las luces en RGB, y viene protegido aquí en caso de que tú quieras conectarlo de manera directa, pues le pones esta tapa de seguridad. Bueno, llegamos a la parte final. Si eres nuevo, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este. Espero que te haya gustado el revisado de estos ventiladores. Me voy a quedar con ellos, voy a estar usándolo. Si tú sientes alguna duda o quieres saber algo más sobre estos ventiladores, ponte en contacto conmigo en mi cuenta de Instagram o déjame un comentario aquí en la caja de comentarios, porque voy a estar usándolo. Es decir, compré estos ventiladores para uso personal. Muchas gracias y te veo en el próximo video. Bye bye, hasta la próxima.